Aquella noche empezó como cualquier otra. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de tomar un giro tan salvaje e inesperado. Mi hijastro Daniel siempre había sido un poco distante. Él estaba en sus 20 años tempranos, llenos de energía, confianza y una especie de actitud despreocupada que venía con su edad. Tenía un grupo de amigos que a menudo venían a pasar el rato y por lo general pasaban horas jugando a videojuegos, escuchando música o simplemente charlando sobre cosas que no podía entender. Esa noche, Daniel llegó a casa con uno de sus amigos cercanos, Jake. Había visto a Jake algunas veces, pero nunca habíamos hablado. Era alto, con rasgos llamativos, y había algo en el que siempre me llamaba la atención. No podía poner el dedo en ello, pero noté la manera en que se llevaba, la manera en que sus ojos parecían quedarse un poco demasiado tiempo cada vez que miraba en mi dirección. Eso me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, una emoción, una especie de tensión que no había experimentado en años. Como la noche progresó, Daniel y Jake se establecieron en su rutina habitual de pasar el rato en la sala de estar. Sus risas y conversaciones llenaban la casa. Me fui a la cama temprano, asumiendo que sería otra noche tranquila. No tenía ni idea de que las cosas estaban a punto de cambiar en formas que no podía imaginar. Era cerca de la medianoche cuando oí un golpe en la puerta de mi habitación. Estaba dormida, así que no pensé mucho al principio, pero entonces la puerta se abrió y allí estaba Jake. Estaba solo, sus ojos con una mezcla de confianza y curiosidad. Me senté confundida, sin entender por qué él estaba allí. Y antes de que pudiera decir nada, cerró la puerta detrás de él. «¿Te molesto?», dijo suavemente, su voz con una sutil insinuación de algo más que una conversación casual. Parpadeé, todavía tratando de procesar lo que estaba pasando. «Jake, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar con Daniel?», pregunté. Una sonrisa lenta, de esas que me dan escalofríos, apareció en su rostro. «No podía dormir», dijo. «Y pensé que tal vez tú tampoco». Sus palabras colgaban en el aire. Mi corazón empezó a acelerarse y de repente me sentí totalmente despierta. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso, y yo no podía ignorar la tensión entre nosotros. Había algo innegablemente magnético en la forma en que me miraba, en la forma en que se acercaba. Sin que yo me diera cuenta, debería haberle recordado que esto era inapropiado, que Daniel estaba justo al final del pasillo, que todo esto estaba mal, pero no lo hice. En cambio, me encontré incapaz de apartar la mirada de él, incapaz de detener los pensamientos que pasaban por mi mente. Había una emoción, un peligro en la naturaleza prohibida de ello. Jake se sentó en el borde de mi cama, su mano rozando la mía, enviando una chispa a través de mi cuerpo. «¿Sabes? Siempre pensé que eras diferente», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Hay algo en ti, algo que no puedo explicar». Podía sentir mi mente diciéndome que parara, pero mi cuerpo me traicionaba cada segundo que pasaba. Tragué duro, tratando de encontrar las palabras para poner fin a esto, pero antes de que pudiera, se inclinó más cerca, su aliento caliente contra mi piel. Cerré los ojos, desgarrada entre el deseo y la culpa. No estaba segura hasta dónde iba a llegar esto, pero sabía que estaba peligrosamente cerca de cruzar una línea que nunca podría deshacer. Y entonces, justo cuando estaba a punto de decir algo para romper el hechizo, la puerta se abrió de nuevo. Daniel estaba allí, su cara una mezcla de sorpresa y algo más que no pude leer. Me quedé helada, con el corazón latiendo en el pecho, y no sabía qué hacer. Me sorprendió que Daniel no reaccionara como yo esperaba, con enojo o confusión. Había una extraña calma en él. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de sí en silencio. Yo estaba demasiado aturdida para hablar. No sabía qué hacer o decir. Daniel intercambió una mirada con Jake, un entendimiento silencioso que pasaba entre ellos, y entonces, sin una palabra, se sentó en el otro lado de la cama. Su presencia aumentó la espesa tensión en la habitación. No podía creer lo que estaba pasando. Mi hijastro estaba sentado en mi cama con su amigo al otro lado. Los dos me miraban con una intensidad que me daba vueltas la cabeza. Era surrealista, como algo salido de una fantasía. Por un momento, ninguno de nosotros dijo nada. El silencio era ensordecedor. El peso de la situación me presionaba. Y entonces, en una voz que era apenas audible, Daniel habló. «Creo que todos sabemos lo que está pasando aquí», dijo, sus ojos sin dejar de mirarme. Tragué saliva seca, incapaz de encontrar las palabras para responder. ¿Estaba realmente de acuerdo con esto? ¿Era algún tipo de juego, una prueba? Pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello, Jake se inclinó de nuevo, esta vez su mano deslizándose por mi brazo, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. Mi cuerpo me estaba traicionando en formas que no podía controlar.
Daniel miraba con su expresión ilegible mientras la mano de Jake se movía lentamente, probando los límites de hasta donde estaba dispuesto a llegar. Para mi sorpresa, Daniel no intervino. Solo observó, como si estuviera esperando a ver qué pasaba después. La noche se desdibujó. No podía pensar claramente. No podía procesar la serie de acontecimientos que se desarrollaban. Era como si estuviera atrapada en un torbellino de emociones: deseo, culpa, excitación, miedo, todo mezclado en una confusa neblina. Jake y Daniel eran implacables, su atención abrumadora. No podía creer lo que estaba pasando, que estuviera dejando que pasara, pero la emoción de todo, la intensidad pura del momento, era demasiado para resistir. No me dejaron dormir esa noche, ni siquiera por un momento. Cada vez que pensaba que podría tener la oportunidad de descansar, uno de ellos empezaba de nuevo, su energía aparentemente interminable. Estaba exhausta, abrumada, pero de una manera extraña no quería que se detuviera. Para cuando la luz de la mañana comenzó a colarse a través de las cortinas, yo estaba acostada allí completamente agotada. Mi mente daba vueltas con todo lo que acababa de pasar. Jake fue el primero en salir, dándome una mirada antes de salir por la puerta. Daniel se quedó un poco más, su expresión ilegible, antes de finalmente irse, cerrando la puerta silenciosamente. Yacía allí, por lo que me parecieron horas, tratando de procesar todo lo que había pasado, lo que acababa de hacer, lo que esto significaba para mi relación con Daniel, con Jake. La culpa comenzó a arrastrarse, mezclándose con la persistente emoción de la noche anterior. Pero a medida que avanzaba el día, me di cuenta de algo más. Esto era un secreto, nuestro secreto. Nadie más tenía que saber. Daniel y Jake no iban a decir nada y yo ciertamente no lo era. Era algo que había sucedido en el calor del momento, algo al que no podía volver atrás, pero también algo que no tenía que definir el resto de mi vida todavía. No podía quitarme la sensación de que esto no había terminado. La forma en que Jake me había mirado antes de irse, la forma en que Daniel se había quedado un poco más. Era como si ambos supieran que esto era solo el principio y, de alguna extraña manera, me encontré deseando lo que vendría después. Me quedé con el recuerdo de esa noche, la forma en que ambos me habían hecho sentir, la excitación de algo prohibido, algo que nunca había esperado, pero del que no podía dejar de pensar. Mientras el día pasaba, sentía el peso de lo que había pasado, pero junto con él un nuevo tipo de excitación. No podía dejar de repetir los acontecimientos de la noche anterior en mi mente una y otra vez, cuestionando lo que todo significaba cada vez que pensaba en las manos de Jake o la presencia silenciosa de Daniel a mi lado. Una mezcla de emociones bullía en mi interior: culpa, deseo, confusión, sobre todo, anticipación. Había una parte de mí que no quería que terminara allí. Mi mente estaba en otra parte. Daniel apenas me dijo una palabra cuando lo vi más tarde esa tarde. Era como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido un sueño que solo yo había experimentado. Jake no había vuelto, pero me sentía segura de que lo vería muy pronto. Esa noche en la cama otra vez, pero esta vez el sueño no vino tan fácilmente. Me tenía en vilo, esperando que uno de ellos, Daniel o Jake, entrara por la puerta en cualquier momento. El recuerdo de la tensión en esa habitación, del calor entre los tres, no me dejaba en paz. No pasó mucho tiempo antes de que oyera pasos acercándose a la puerta. Mi corazón se aceleró, preguntándome quién era esta vez. La puerta crujió abierta y entró Jake, su expresión tan tranquila y confiada como siempre. Sin decir una palabra, cruzó la habitación y se sentó al borde de mi cama como la noche anterior. No hubo fingimiento esta vez, ninguna conversación casual. Él sabía por qué estaba allí y yo también. Tenía un nudo en la garganta cuando se inclinó, su mano rozando mi brazo de la misma manera electrizante. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, la intensidad de su mirada y la atracción que me hacía imposible resistir. Cada nervio de mi cuerpo estaba vivo, zumbando con el recuerdo de lo que habíamos hecho y la posibilidad de lo que podría pasar. La puerta se abrió por segunda vez. Mi corazón se saltó un latido cuando Daniel entró, su cara todavía ilegible. Cerró la puerta detrás de él en silencio, con suavidad. No sabía qué esperar esta vez. Pero como la noche anterior, Daniel simplemente tomó su lugar al otro lado de la cama, esperando. La tensión en la habitación era densa, casi insoportable. No podía entender cómo habíamos llegado a este punto, cómo mi hijastro y su amigo habían llegado a compartir este secreto conmigo. Había algo profundamente embriagador sobre el peligro y la naturaleza prohibida de lo que estábamos haciendo. El entendimiento tácito de que esta era una línea que nunca deberíamos cruzar de nuevo, pero de alguna manera lo estábamos haciendo de todos modos. Jake se inclinó aún más cerca, sus labios a un suspiro de los míos, y yo me sentí ceder a la tentación una vez más, aunque esta vez no hubo vacilación ni dudas.
plenamente consciente de las consecuencias y, sin embargo, la emoción de hacerlo, la excitación, la audacia pura de lo que estábamos haciendo, todo me consumía completamente. Daniel miraba desde su lado de la cama. Sus ojos nunca nos dejaron. Cuando Jake me besó suavemente al principio y luego con más intensidad, mi mente daba vueltas y mi cuerpo respondía de maneras que no podía controlar. Estaba mal, eso lo sabía, pero la intensidad del momento abrumó cualquier sentido de moralidad o razón que me quedaba. Antes de darme cuenta, la noche se había difuminado una vez más en un torbellino de pasión y secreto. Como antes, ni Jake ni Daniel me dejaban dormir. Se turnaban, cada uno probando mis límites, hasta que tan lejos estaba dispuesta a llegar. Como antes, me encontré incapaz de resistir el encanto de algo tan peligroso, tan excitante. Cuando la luz de la mañana empezaba a filtrarse a través de las cortinas, estaba en la cama exhausta, mi cuerpo dolorido por los acontecimientos de la noche. Jake se escabulló en silencio una vez más, dándome esa misma mirada persistente mientras se iba. Daniel se quedó un poco más esta vez, su expresión pensativa, como si estuviera tratando de entender todo esto. No sabía qué decirle, no sabía cómo explicarle lo que había pasado o por qué lo había dejado ir tan lejos. Pero Daniel no hizo ninguna pregunta. Él solo me dio un pequeño gesto casi imperceptible antes de salir de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Por segunda vez en 2 noches me encontré sola en la cama, mi mente llena de pensamientos de lo que acababa de pasar. Sabía que esto no podía continuar, que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Y, sin embargo, no podía evitar la sensación de que esto no era el final. Había algo que me hizo pensar que esto cambiaría todo y no sabía qué hacer. Intentaba volver a la normalidad, fingir que nada había cambiado entre nosotros. Pero cada vez que veía a Jake, cada vez que Daniel me miraba con complicidad, sentía el peso de nuestro secreto presionándome, esperando. No tenía ni idea de cómo pararlo. La culpa me asaltaba constantemente, pero también lo hacía la excitación, la emoción de lo prohibido, el peligro de ser atrapada que no paraba de atraerme. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que algo sucediera.